Hola, ¿qué tal, Doménica? Es un gusto estar contigo. Gracias por este espacio. Pues es una oportunidad muy valiosa para poder conversar no solamente contigo, sino con tus compañeros y con tus maestros acerca de esta experiencia en lo que denominamos lobby, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, tú vas a ir haciendo las preguntas, entendería yo, y conforme vayas haciendo las preguntas, pues estoy abierta a responder y poder compartir mi experiencia. Te voy a comentar previamente el antecedente en qué aspecto yo me he desarrollado para que puedan conocer previamente cuál es mi bagaje o cuál es mi caminar en este campo. Bueno, soy periodista profesional, además también comunicadora y tengo experiencia, una experiencia de más de 10 años en el sector social. Cuando hablamos del sector social o el tercer sector, como también se lo conoce, estamos hablando de las ONGs, estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de ese tercer sector que está muy involucrado en temas de enfoques de género, derechos, que trabaja mucho en población vulnerable y por lo tanto el tema del lobby o el tema de la incidencia, como también nosotros le denominamos en múltiples aspectos, es muy valioso. Entonces, pues bueno, quería recalcar esta experiencia dentro del tercer sector, pero además también decirte que es un trabajo que lo desarrollamos también como relaciones públicas, los profesionales, sobre todo cuando manejamos ciertos temas que requerimos poder influenciar dentro del ecosistema de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando nos dirigimos a los medios de comunicación, también usamos pues esta técnica, esta especialidad para poder lograr nuestro, como te decía, es influir, ¿no? Es influenciar a las personas, a nuestros interlocutores, tener esa comunicación persuasiva que te permita cambiar la percepción, que te permita cambiar el chip, por así decirlo, de la persona que nos está escuchando. En el caso mío, pues bueno, aunque evidentemente tengo experiencia, como te decía, en el tercer sector, en el tema de organizaciones no gubernamentales, ONGs, fundaciones, en temas sociales sobre todo, por el trabajo que he desarrollado en población vulnerable. También es verdad que en mi trabajo como consultor independiente y relaciones públicas, también aplico con los medios de comunicación, dependiendo del cliente, aplico el OI, ¿no? Dependiendo del tema también. Por ejemplo, te decía que cuando trabajaba en aduanas, una de las cosas que usaba muchísimo era el lobby para previamente hablar con los medios de comunicación, conocer cuál es su pensamiento con respecto a un tema y a partir de sacar esa información, perfilar a los periodistas. O sea, había un trabajo previo, eso es importante que lo sepan. No es que llegas ahí, conversas bonito, dices dos cosas y se acabó. No, hay también un trabajo de investigación, hay un trabajo también de perfilar, ¿no? De conocer con quiénes te vas a encontrar, qué tipo de gente es, cómo son, cómo piensan, en qué se destacan. Entonces, si te das cuenta, hay un trabajo previo, hay una fase previa que te permite tener poder, porque te permite manejar información que a su vez la aterrizas en el terreno de juego, por así decirlo, y te permite ir dirigiendo los dardos conforme a tus objetivos, ¿no? Conforme a tu plan de lobby, conforme a la línea u objetivo que quieres lograr y de esa forma influir, ¿no? No es solamente que tienes esa comunicación persuasiva, ese conocimiento de negociación, ese conocimiento en programación neurolingüística, sino que además hay un trabajo previo y hay un trabajo incluso después. Cuando se acaba toda la escena, es necesario aterrizar esa información e incluso colocar escenarios, ¿no? Colocar escenarios. O sea, a mí realmente es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho. Dices que si el periodista o el comunicador es la mejor persona como para poder trabajar este tema, pues yo no diría que es la mejor persona. Yo creo que hay profesionales destacados también en otras ramas que tienen pues muchos conocimientos y muchas competencias que evidentemente hacen que este trabajo realmente sea un trabajo con resultados y con impacto, ¿no? Ahora, si me preguntas que
si los comunicadores o los periodistas tenemos esas competencias, pues bueno, sí y no. Es verdad que al ser comunicadores, que al ser periodista, tenemos cosas tenemos habilidades que de pronto otras personas no tienen, pero eso no significa que no podemos explorar o no podemos seguir trabajando otras herramientas u otras técnicas que evidentemente fortalecen la formación del lobista, ¿no? Porque aunque somos personas que sabemos hablar, que sabemos expresarnos en algunos campos, o quizás un periodista o comunicador no necesariamente se expresa con facilidad, pero escribe con facilidad, no siempre es una garantía que el que seas periodista o comunicador seas ya un buen lobista. O sea, sí tienes algunas de las herramientas que se requieren, pero no significa que eres la única persona que puede desempeñar esto con soltura y con el trabajo que se necesita, ¿no? Yo principalmente creo que el profesional que se dedique a esto tiene que desarrollar competencias, tiene que desarrollar habilidades, ser un buen comunicador, un buen orador, pero además también tener capacidad de negociación, capacidad de una comunicación persuasiva, alto conocimiento también yo qué sé, en programación neurolingüística, por ejemplo, ¿no? Para poder ir conociendo a cómo actúa tu interlocutor, cómo sostener los argumentos, o sea, no es una cuestión garantizada el que seas un comunicador o un periodista, que seas un buen lobista, ¿no? Más allá de eso, necesitas desarrollar competencias o habilidades que te permitan impactar y lograr el. Creo firmemente en la importancia de certificarse, ¿no? Y si no te puedes certificar, porque evidentemente a veces esas certificaciones están fuera del alcance, especializarte principalmente. Es decir, formarte, dotarte de más competencias, de más habilidades que te permitan ejecutar esta labor con sobre. Dos cosas son valiosas. Las dos cosas son valiosas. Lo que te da la experiencia, el terreno de juego, es sumamente valioso, ¿no? Y luego lo que te da la metodología también es importante. Entonces yo haría esa conjunción, ¿no? Yo creo que el equilibrio es sumamente importante. Es tan valiosa la experiencia como es tan valiosa la metodología. Y claro, en mis tiempos, por ejemplo, puedo decirte que yo me he formado, he sido autodidacta, ¿no? He ido como buscando elementos o herramientas que me permitan mejorar lo que de alguna manera se inició de una forma empírica, ¿no? Es decir, no tenía ni idea, y pues ya lo vi, pero no tenía ni idea cómo era realmente el tema, me inclinaba, tenía algunas destrezas, pero fui fortaleciendo esas habilidades, ¿no? Y de hecho yo creo que en el camino sigues fortaleciendo, ¿no? Pero evidentemente el tener una certificación es también como es como una forma de saber que además tienes el método, ¿verdad? Y el método también es importante, que a veces tú cuando ya tienes la práctica te dices, hoy, ¿esto se llama así? Pues no sabía que se llamaba así, yo lo aplico siempre. Ah, pero no sabía que se llama así. Y eso sucede con el tema de la metodología, de la certificación, que finalmente te das cuenta que has trabajado, que has hecho algo, que has hecho un proceso y que ese proceso tú lo has aplicado, como de alguna manera has ido considerando, pero resulta que la metodología te va enseñando, incluso te va abriendo los ojos y te va permitiendo pues generar esa evolución también que es muy rica, ¿no? Ambas cosas son importantes igual. El sector social, del tercer sector, de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales, que es muy valioso y que nosotros también le denominamos como acciones de incidencia dentro del tercer sector, pero además también a nivel de medios de comunicación se utiliza también el lobby. Con varios sectores de la sociedad civil, en el ámbito político, es sumamente utilizado y muy valioso. Se vincula mucho el tema de corrupción, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace lobby hablan del hombre del maletín dentro del Congreso, ¿no? Pero no necesariamente el lobby es un símil de corrupción. Yo creo que hay que separar esto, porque
tendemos a vincular ambas cosas y el lobby no tiene que ver con el hombre maletín, no tiene que ver con pagar dinero. Esos son actos de corrupción. El lobby es un trabajo y evidentemente la persona que se ha especializado en esto, que lo maneja bien, que tiene todas esas herramientas, es una persona que evidentemente logra impactar, logra influir y por tanto logra resultados. ¿Ok? Pero no hay que confundir lo uno y con lo otro. En el sector político te decía que se utiliza a nivel económico también, ¿no? Vemos que cuando hay estas preferencias arancelarias, el ARCA, no sé cuánto, y todas estas cuestiones de tratados y convenios internacionales, tienen que ponerse de acuerdo en temas de precio, en temas de calidad, en temas de comercialización, y tú ves cómo negocian, cómo de alguna manera van las delegaciones de un lado y otro. Es valiosísimo el lobby en el tema económico también. Yo diría que el tema del lobby también lleva, lleva competencias, por ejemplo, en temas de mediación también, habilidades en temas de mediación, y yo creo que es ese conjunto de habilidades, es ese conjunto de cosas que finalmente, bueno, y también la percepción, el olfato, ¿no? El saber en qué momento lanzar, aunque no estés de pronto como que no se haya preparado a eso, pero que tu conocimiento te genere finalmente ese olfato y que diga, ah, aquí es, lánzate, ve por todas y de una, ¿sabes? Eh, intervienen diferentes cosas. Entonces, pues eso básicamente, son diferentes sectores en diferentes ámbitos, incluso en el religioso. O sea, el lobby es, imagínate cuando van a nombrar al Papa, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que previamente no conversan? No, no dialogan o dicen, bueno, este es, pero este nos conviene por esto, pero este tiene la tendencia de este es jesuita, este de pronto va a balancear un poco el tema y finalmente también lo ves en el ámbito religioso. Entonces yo diría que el lobby está presente en muchos sectores, en muchos aspectos, y es una herramienta importante que nos permite abrir puertas y sobre todo generar participación, ¿no? Cuando generas esa participación es la posibilidad de enriquecer los objetivos y de tener diferentes miradas y llegar a una conclusión. Como te decía, en todos los sectores, te hablaba del ámbito económico, evidentemente en la administración pública está, pero también en el sector privado. En el sector privado, por supuesto, o sea, estamos hablando de un conjunto de intereses, estamos hablando que el lobby está presente cuando hay intereses, que el lobby está presente cuando se quiere influir, que el lobby está presente cuando quieres llegar a un resultado, cuando quieres impactar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es muy amplio el abanico de todas las ramas o de todas las áreas o sectores en los que el lobby interviene como una herramienta de comunicación eficaz. De gran aceptación por los resultados. Porque cuando tú generas un diálogo, cuando tú enriqueces ese diálogo y sabes manejarlo, finalmente llegas a, logras el objetivo, ¿no? Yo creo que evidentemente a nivel de Ecuador nos falta muchísimo el poder identificar al lobby como tal. Sí es verdad que existe, que la utilizamos muchísimo, pero que quizás no le damos la fuerza que tiene y además la importancia que tiene como herramienta. Yo creo que falta como que de alguna manera visibilizarla más como tal, como el lobby, dejar de lado pues evidentemente esas nubes oscuras que hablan del lobby como el hombre del maletín o como actos de corrupción, y darle además la importancia que tiene para poder lograr objetivos, trabajar en participación y lograr resultados. Entonces, hay que trabajar en visibilización del lobby, ¿vale? Es una rama que se utiliza muchísimo de manera empírica, pero hay que también trabajar no solamente en la visibilización, sino en la profesionalización. Y si no tenemos escuelas que nos ayuden a trabajar el tema del lobby, pues trabajar en las competencias que necesitamos. Como ya te he mencionado, cuáles son las competencias que necesitamos para poder activar el lobby como una herramienta con resultados. Comunicador o periodista tenemos, creo, la facilidad de que
podemos asesorar, perdón, a cualquier sector siempre y cuando nos profesionalicemos en ese sector. Es decir, si yo voy a asesorar al sector social, pues yo tengo que ser una erudita en el tema social, ¿no? Es decir, yo tengo que manejar, por ejemplo, el tema de derechos, el tema de enfoque de género, el tema de objetivos de desarrollo sostenibles. Yo tengo que manejar una serie de temáticas que fortalecen mi experiencia. Tengo que manejar ciertas leyes también que están relacionadas dependiendo del sector social en el que me mueva. ¿Para qué? Para poder responder de la manera que necesito responder. Pero si yo soy también en el ámbito económico, por ejemplo, te decía aduana, yo tengo que especializarme en aduana, en comercialización, tengo que especializarme en todo lo que tiene que ver con este tema. Y lo mismo en el cacao, si voy a trabajar en lobby de cacao, pues tengo que ser un especialista en cacao. Es decir, yo creo que el periodista y el comunicador perfectamente pueden desarrollar este tema, pero siempre hay que buscar especializarse, es decir, conocer más, interesarse más, ser autodidacta, leer, como decimos vulgarmente, comerte toda la información posible que te permita tener ese conocimiento para poder desarrollarte de una manera, bueno, libre, lo digo libre, pero no quiero decir por tu vía, sino libre con conocimiento de causa y apoyando en este caso el objetivo del sector al que te pertenezca, ¿no? Económico, político, social, el que sea. En el ámbito político ha sido muy corta. Sí, es verdad que he estado acompañando a candidatos de cara a elecciones también de diferentes ámbitos presidenciales y también como concejales o consejeros, prefecturas, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo que decir que evidentemente en el ámbito político es también una herramienta muy valiosa. Como te decía, en todos los ámbitos es valiosa, pero en el ámbito político también. Si bien es cierto, no he intervenido directamente en los sectores en los que normalmente se manejan los políticos, sino más bien con medios de comunicación. Sí, es verdad que observo la experiencia en este ámbito y te puedo decir que efectivamente es una herramienta que te permite congregar seguidores, adeptos a la causa, es decir, es una herramienta que te permite ir como generando espacios para poder sumar al objetivo del candidato en este caso. Entonces, las personas que normalmente se dedican a esto suelen ser asesores de los políticos, que van generando estrategias para poder reunirse con sectores estratégicos o específicos para poder alinear objetivos, ¿no? E intereses. Entonces se genera mucho el intercambio, se genera mucho bueno, tú conmigo tendrás ABCHD y vas a lograr esto y vamos a trabajar por el sector esto, pero bueno, también hay diferentes formas de negociación en este aspecto, ¿no? Y bueno, en el ámbito político sabemos que es muy potente, muy usada y con resultados, evidentemente, si es una persona que maneja el lobby de la forma adecuada, pues los resultados pueden ser fabulosos, o sea, levantar a un candidato y llevarlo precisamente hacia el podio. Quieres al candidato, sí, asesoría electoral y asesoría pública. Para mí, en este caso, la asesoría electoral es un poco decir qué es lo que te va a sumar votos, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente te va a endosar a tu rol como candidato? Esa es la asesoría electoral. La asesoría pública, si te refieres a lo que conocemos como, o sea, cómo mostrarte frente al público, qué decir, qué hacer, cómo manejarte, pues eso tiene que ver más bien con el discurso del candidato. Pero para mí las dos cosas están conectadas. O sea, las dos cosas van de la mano. Las dos cosas deben de trabajarse juntas, porque tan importante es lo que tú digas como lo que se haga, ¿no? Entonces debe haber una coherencia en este aspecto. Deben de vincularse a las estrategias y no manejarse de manera separada, porque si no, evidentemente, eso puede impactar negativamente en un ámbito y en el otro. Y finalmente aquí lo que se quiere es, si hablamos del tema político, es sumar votos,
sumar votos. Entonces, las estrategias deben de ir alineadas hacia el objetivo principal, en este caso del candidato, que posicionarse en el puesto para el que él se ha preparado o el que él de alguna manera lo están encaminando. De alguna manera siempre digo que es importante asumir riesgos, ¿no? Pero cuando, o sea, que es más importante, yo les digo, no temo asumir riesgos, temo no vivir, ¿no? Pero cuando hablo de asumir riesgo en el campo del lobby, por así decirlo, o aplicarlo, no estoy diciendo que te lances al vacío y ya está, ¿no? Porque no es así. Asumir riesgo no es una cuestión que te lanzas y no estás pensando. El asumir riesgo, para mí al menos, es también el medir lo que puede pasar y aún así hacerlo cuando ya está previamente estudiado y analizado, ¿no? Porque hay veces en que necesitas lanzarte y perder el miedo, ¿no? Y creo que en el hobby el asumir riesgos también es importante, el asumir riesgos, pero también saber que toda acción conlleva una reacción, ¿no? Entonces, no es lanzarte a lo loco y al vacío, sino es tener, es desarrollar ese olfato, ¿no? Que te permite decir, aquí está. O sea, voy por ti, me lanzo. O sea, es ahora o nada. ¿No te ha pasado que de repente estás en una reunión, ¿verdad? Y de repente dices, tengo que hablar con esa persona. Tengo que hablar con esa persona. No voy a hablar porque va a pasar esto. Y tú dices, no, ahí voy. Tu olfato, tu corazón, todo te está diciendo, lánzate. Entonces yo creo que cuando hablo de asumir riesgos es un riesgo también, es un riesgo que va conectado al instinto. Yo creo en este caso que el lobista también debe desarrollar su instinto. El instinto también es otra de las habilidades del lobista. Un instinto que te permita decir por aquí o por acá no, olvídalo. Y Claro. caminar con tu instinto. Ya, muchas gracias Jessica por compartir tu experiencia y tu conocimiento con la UIDE, con la carrera de comunicación especialmente. Doménica, muchísimas gracias a ti por interesarte por este tema, interesarte también en mi experiencia y un saludo cordial pues a tus maestros que están impartiendo esta clase y pues a todos los chicos que están también compartiendo contigo. Un abrazo fuerte, sabes que te quiero.